¿Qué tal están? Bienvenidos. La formación de la conciencia moral y la responsabilidad. A modo de introducción se puede decir que la conciencia moral y la responsabilidad son dos pilares fundamentales de la vida ética y social. La formación de la conciencia moral implica un proceso progresivo a través del cual el individuo desarrolla criterios para distinguir el bien del mal y toma decisiones de acuerdo con principios éticos. La responsabilidad, por su parte, se refiere a la capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos, siendo consciente de su impacto en los demás y en la sociedad. En este vídeo analizaré el concepto de conciencia moral y responsabilidad desde diferentes enfoques, filosóficos, psicológicos y sociológicos. Exploraré su desarrollo a lo largo de la vida, los factores que influyen en su formación y los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea en su desarrollo. En este orden de cosas, se puede decir que, en cuanto a la definición de conciencia moral y responsabilidad, se puede explicar de muchas maneras. Por ejemplo, la conciencia moral es la facultad interna del ser humano que le permite juzgar sus propios actos desde una perspectiva ética. O dicho en términos generales, se puede definir como el conocimiento reflexivo sobre el bien y el mal que guía las decisiones y el comportamiento de una persona. En cuanto a los elementos de la conciencia moral están la dimensión cognitiva, que es la capacidad de conocer y analizar valores y normas, la dimensión afectiva, sentimientos de culpa, satisfacción o arrepentimiento que surgen al actuar moralmente, la dimensión volitiva, fuerza de voluntad para actuar conforme a lo que se considera correcto, y el concepto de responsabilidad, ya que la responsabilidad es la capacidad de responder por las propias acciones asumiendo sus consecuencias, y se manifiesta en distintos ámbitos. Está, por ejemplo, la responsabilidad individual, relacionada con la autonomía personal y la ética individual. Además, la responsabilidad social, obligación de contribuir al bien común, y la responsabilidad legal, consecuencia jurídica de los actos de una persona. Además, también existen numerosas teorías filosóficas sobre la formación de la conciencia moral. De hecho, a lo largo de la historia, diversas corrientes filosóficas han intentado explicar cómo se desarrolla la conciencia moral. Podemos pensar en la ética aristotélica y la formación del carácter. Por ejemplo, Aristóteles sostiene que la conciencia moral se forma a través de la práctica de las virtudes, de la práctica de la bondad, se podría decir. Según su teoría, los hábitos morales se adquieren mediante la educación y la repetición de actos buenos o virtuosos. En cuanto a Kant y el imperativo categórico, propone Kant que la moralidad se basa en la razón y que la conciencia moral es autónoma. Su concepto de imperativo categórico establece que se debe actuar de tal manera que la máxima de la acción pueda convertirse en una ley universal. En cuanto a Nietzsche y la crítica a la moral tradicional, pues es evidente que esta crítica de la moral tradicional supone entenderla como una imposición cultural y sostiene Nietzsche que la conciencia moral no es innata, sino producto de valores impuestos por la sociedad. Levinas también habla de la responsabilidad ética ante el otro. Para Levinas, la responsabilidad no surge de un razonamiento abstracto, sino del encuentro con el otro. La conciencia moral nace, por tanto, en la relación con el prójimo y la responsabilidad es la respuesta ética ante su presencia. Además, también se puede entender el desarrollo de la conciencia moral desde la perspectiva de la psicología. Jean Piaget, por ejemplo, psicólogo infantil suizo, estableció unas etapas del desarrollo moral. Piaget distingue dos etapas en la formación de la conciencia moral. La moral heterónoma hasta los 10 años, las reglas son impuestas por la autoridad y se consideran inmutables, no cambian, y la moral autónoma, a partir de los 10 años en adelante. Se comprende que las reglas pueden cambiar mediante el consenso y se actúa en base a principios internos. Lawrence Kohlberg, por ejemplo, desarrolló los niveles de la moralidad. Kohlberg amplió la teoría de Piaget y propuso 6 etapas del desarrollo moral organizados en 3 niveles. Primero es el nivel preconvencional. Se actúa para evitar castigos o recibir recompensas. Después está el nivel convencional. Se sigue la moral establecida por la sociedad y las instituciones. Y por último, el nivel postconvencional. Se actúa según principios éticos universales. Sería un universalismo moral. Se puede hablar también de Gilligan y la ética del cuidado. Gilligan critica la teoría de Kohlberg por centrarse en una moral basada en la justicia y propone una ética del cuidado, donde la conciencia moral se desarrolla en función de la empatía y la responsabilidad hacia los demás. En cuanto a los factores que influyen en la formación de la conciencia moral y la responsabilidad, está por supuesto primero la influencia de la familia, ya que
Diríamos que el núcleo familiar es el primer agente de socialización moral. De hecho, los valores, normas y modelos de conducta transmitidos en el hogar influyen de forma decisiva en la formación de la conciencia moral. También está en la educación y la escuela. La educación formal refuerza el desarrollo moral a través de la enseñanza de valores cívicos, el análisis crítico y la convivencia con diferentes perspectivas éticas. En cuanto a sociedad y cultura, el entorno sociocultural define también los valores predominantes y las normas morales aceptadas. En realidad, las costumbres, religiones y medios de comunicación influyen en la moral individual de una manera considerable. En cuanto a las experiencias personales, las experiencias de vida, las experiencias vitales, especialmente aquellas que requieren tomar decisiones éticas, son clave en la consolidación de la conciencia moral y la responsabilidad. Ciertamente existen desafíos contemporáneos en la formación de la conciencia moral y de la responsabilidad. Están, por ejemplo, el relativismo moral y la crisis de valores, por ejemplo, existente actualmente, ya que en la sociedad actual la diversidad de valores y la falta de un consenso moral universal pueden generar confusión y debilitamiento de la responsabilidad ética. También está el impacto de la tecnología y las redes sociales. Las redes sociales influyen en la formación moral, ya sea promoviendo discursos de odio o facilitando la difusión de valores positivos. En cuanto a la globalización y la ética intercultural, también es otra cuestión a tener en cuenta. El contacto con diferentes tradiciones y perspectivas culturales plantea el reto de construir una conciencia moral que respete la diversidad y promueva realmente valores universales, un cierto universalismo ético. Hay que considerar también la crisis ambiental y la responsabilidad ecológica, ya que la conciencia moral debe adaptarse a los nuevos desafíos éticos como la sostenibilidad y la responsabilidad intergeneracional respecto a la conservación del medio ambiente. En cuanto a estrategias para fortalecer la conciencia moral y la responsabilidad, las existen, las hay. Por ejemplo, la educación en valores desde la infancia, fomentar el pensamiento crítico y la reflexión ética en las aulas, promover el aprendizaje basado en el ejemplo y la convivencia respetuosa, se entiende. Además, el desarrollo de la empatía y la compasión. También la puesta en marcha de programas de educación emocional que ayuden a comprender el impacto de nuestras acciones en los demás. También hay que considerar la ética aplicada en la vida cotidiana y generar espacios de diálogo sobre dilemas éticos en la comunidad, impulsar el voluntariado y la acción social como prácticas de responsabilidad. También el uso responsable de la tecnología, fomentar el pensamiento crítico ante la información en redes sociales, promover el respeto y la ética digital también, como es lógico. A modo de conclusión, se puede decir que la formación de la conciencia moral y la responsabilidad es un proceso complejo, influido por múltiples factores filosóficos, psicológicos y socioculturales. En un mundo en constante cambio, es fundamental fortalecer estos valores éticos para construir sociedades más justas, solidarias y sostenibles también. El reto actual es lograr una educación ética que fomente el pensamiento crítico, la creatividad, el respeto por la diversidad y el compromiso por el bien común. Solo así podremos garantizar que la conciencia moral y la responsabilidad sean verdaderos motores de una auténtica transformación social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.